Hola, Lucía. Hola, profe. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Sabés si Marianela se conecta? Sí, me parece que sí. Le mando un mensaje por las dudas, pero sí. Bien. Viste te decía algunas cositas en la tarea, en la actividad de la semana pasada. ¿La Sí. pudiste ver? ¿Las correcciones? Sí. Sí, sí las vi. ¿Todo bien? ¿Te Sí, parecieron bien? sí. Hola, profe. Hola, Marianela. Sí, sí, ¿Cómo buenas andás? tardes. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, entonces vamos a empezar hoy. Vamos a ver la última clase de ergometría. Y ya después veríamos, tendremos 2 clases de Holter y hay una clase que es repaso antes del parcial, ¿sí? Donde va a haber, vamos a hacer repaso de ergo y Holter, principalmente de parte práctica, que es lo que yo voy a hacer hincapié, digamos, en el próximo parcial, ¿sí? Principalmente va a haber algunas preguntas teóricas, no tantas como la vez pasada, pero sí va a haber varios estudios para que veamos bien la parte práctica, ¿sí? Sí, profe. Marianela, te corregí en la actividad de la semana pasada, no sé si pudiste verla, las correcciones. No, ahí me fijo. Bueno, no, ahí para después hablar un poquito porque en el segundo caso me pusiste el electrobasal con bloqueo de rama izquierda. Y en realidad hace bloqueo de rama izquierda cuando empieza, digamos, cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Me parece que ahí te confundiste. Bueno, profe, ya me fijo. Gracias. Bueno, vamos a ver ergometría en poblaciones especiales. Vamos a ver casos, vamos a ir viendo qué protocolo y cuáles son las indicaciones y recomendaciones que hay para digamos, para cada caso. En el caso de los pacientes con síndrome de Wolff, Parkinson-White y CDI resincronizadores, vamos a hablar primero del síndrome de Wolff. Recordar que la preexcitación es la activación precoz de parte o la totalidad de los ventrículos a través de una vía, que es los accesorios, diferente, digamos, al sistema de His-Purkinje. El electrocardiograma lo que vamos a diferenciar es un intervalo PR corto, complejos QRS anchos, a expensas, digamos, de la onda delta, y alteraciones en la repolarización oponentes a la polaridad de la onda delta. ¿Cuándo se dice que es un síndrome de Wolff-Parkinson-White? Cuando hay cambios electrocardiográficos y crisis de taquicardias paroxísticas supraventriculares o síntomas que permiten sospecharlo. Eso es el síndrome, ¿sí? Si solamente tenemos cambios electrocardiográficos, es preexcitación, ¿sí? Para que haya un síndrome de Wolff, tenemos que tener cambios en el electro y síntomas, ¿sí?
riesgo de muerte súbita, principalmente por fibrilación ventricular, como consecuencia del aumento de la frecuencia cardíaca durante un aleteo o una fibrilación auricular principalmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que medir en estos pacientes? Es la medición del menor intervalo RR preexcitado durante la EPA inducida en el estudio electrofisiológico. Es, digamos, la metodología precisa y confiable. Pero la prueba de esfuerzo también nos puede ayudar en estos pacientes, porque nos podemos calcular la capacidad de conducción de los estímulos auriculares en dirección al ventrículo a través de las canómeras, ¿sí? Y durante la prueba de esfuerzo, solo la desaparición súbita de la onda delta, es decir, la normalización de la duración del intervalo PR y complejo QRS, se correlaciona con un periodo refractario anterrogado prolongado de las anómalas, ¿sí? Y por lo tanto indica un bajo riesgo de muerte súbita. Si no vemos esto, tenemos que mandar a hacer un estudio electrofisiológico al paciente para ver bien estas anómalas, ¿sí? Esto tiene una indicación 2A. En el caso de los pacientes con marcapaso y cardiodesfibriladores implantables con o sin resintonizador, tenemos indicaciones clase 2B, ¿sí? Para la evaluación de la respuesta de frecuencia de los marcapasos, para analizar la seguridad de los cardiodesfibriladores en pacientes, principalmente en pacientes con choques sin causa aparente, para documentar la persistencia de estimulación del ventrículo izquierdo de la estimulación biventricular durante el esfuerzo en pacientes con dispositivos de resincronización, y clase 3 como práctica de rutina en pacientes portadores de dispositivos implantables. O sea, clase 3 es la menos recomendable, ¿sí? También tenemos una población que son los pacientes con trasplante cardíaco, ¿sí? Y estos pacientes son bastante especiales porque luego del trasplante, la capacidad del ejercicio se reduce en un 60-70%. El ejercicio en estos pacientes posee un efecto inmunomodulador, ¿sí? Es decir, se ha demostrado que los pacientes trasplantados que hacen ejercicio regularmente requieren menos dosis de terapia inmunosupresora. La terapia inmunosupresora es para evitar el rechazo del trasplante, ¿sí? Entonces estos pacientes deben tomar medicación inmunosupresora para evitar este rechazo del trasplante, que es lo que hay que evitar en todo paciente, digamos, trasplantado. Y previo al trasplante, estos pacientes, la mayoría presentan enfermedades debilitantes, o sea, son pacientes graves, que no solamente tienen alteración, digamos, en el funcionamiento cardíaco, sino que vienen acompañados de alteraciones pulmonares, son pacientes que tienen alteración, digamos, una alteración o disminución de la masa muscular debido a su condición cardiovascular, ¿sí? Son pacientes que por ahí no pueden hacer actividad física debido al grado de imposibilidad que tienen por el tema de la disnea, ¿sí? Son pacientes con desnutrición, una de las insuficiencias cardíacas, digamos, una de las complicaciones de la desnutrición por mala absorción de proteínas, y en algunos casos periodos prolongados de postración con o sin asistencia mecánica cardíaca, ¿sí? Entonces, luego del trasplante, los factores que influyen en la disminución de la capacidad del ejercicio se pueden dividir en centrales, como la incompetencia cronotrópica, es decir, la falta de aumento de la frecuencia cardíaca debido a la denervación que hay. Puede haber disfunción diastólica y alteraciones pulmonares. Y causas periféricas como el estado nutricional, la atrofia muscular y la disfunción endocrina.
Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en los pacientes trasplantados? Los protocolos de ergometría más recomendados son aquellos que incrementan las etapas de forma más lenta, incremento de velocidad cada 5 minutos y menos pendiente. Deben ser realizados como mínimo luego de 6 meses de realizado el trasplante, debido a la necesidad de una recuperación de la masa muscular, mejor acondicionamiento físico, es decir, la desnutrición, la pérdida de peso, la pérdida de masa muscular, la cirugía y las pruebas inmunológicas. En los pacientes trasplantados reciben tratamiento farmacológico y estos aumentan la presión arterial. Entonces es común encontrar episodios de hipertensión arterial. El paciente trasplantado no suele referir ANGOR, por lo que los estudios clínicos y los estudios complementarios son de vital importancia. O sea, hay que estar atento a la clínica del paciente y las manifestaciones en el electrocardiograma para ver si hay trastornos, digamos, durante la prueba de estado. Bueno, se debe verificar estrictamente el electro y controlar la presión arterial. Y al igual que en el individuo trasplantado, la caída de la presión arterial o la disminución de la frecuencia cardíaca pueden implicar enfermedad coronaria grave. En los pacientes con EPOC y enfermedades respiratorias, la prueba de esfuerzo nos puede ayudar para evaluar la tolerancia al ejercicio y potenciales factores limitantes del mismo, identificación de la limitación y discriminación entre las causas de la intolerancia, discriminar entre la disnea de causa respiratoria y la causa cardíaca, para estudiar la disnea no explicada por pruebas de reposo, y para valoración clínica, funcional y pronóstico en enfermedades respiratorias crónicas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, enfermedad vascular pulmonar, la fibrosis quística y las intersticiopatías, ¿sí? Y para valorar el grado de discapacidad. También para diagnóstico de asma inducido por el ejercicio, para la prescripción de esquemas de rehabilitación respiratoria, para valorar el riesgo preoperatorio de causas pulmonares, por ejemplo, en cirugías resectivas pulmonares, en cirugías cardíacas centrales y en cirugías extratorásicas, para evaluación de trasplante cardíaco pulmonar y o cardiopulmonar, y para valorar los efectos de una intervención terapéutica farmacológica y no farmacológica. ¿Sí? Bueno, ¿qué protocolos usamos? Podemos utilizar pruebas de esfuerzo progresivo incremental o pruebas de esfuerzo constante, que son el steady state. Las pruebas incrementales se pueden hacer en cinta, con protocolos de Bruce, Beck, Pons y Manuel, y las en bicicleta, con protocolos de Armstrong, Ram, Jones y Manuel. Bien. Otra población de pacientes que vamos a ver muy comúnmente son los pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, ¿sí? Y en estos pacientes en realidad tienen clase 1 y se recomienda la prueba en banda de instantes, digamos, con el fin de colaborar en el diagnóstico funcional de la enfermedad vascular periférica, cuando el índice tobillo-brazo en reposo normal o no normal. El índice tobillo-brazo es un índice que se utiliza para los pacientes con enfermedad vascular, que se mide la tensión en el miembro superior y el miembro inferior, y cuando hay una diferencia menor a 0,9, habla de trastornos, digamos, principalmente en miembros inferiores, de enfermedad vascular. Se recomienda la prueba ergométrica en banda para documentar objetivamente la magnitud y la incapacidad funcional, es decir,
cuando el paciente empieza a sentir síntomas en pacientes que, por ejemplo, uno sospecha o que no quedan claros los síntomas, puede hacer una ergometría y ver en qué momento del esfuerzo empieza a hacer síntomas, es decir, claudicación, es decir, dolor en miembros inferiores. Se debería utilizar un protocolo de ejercicio estandarizado en banda deslizante con carga graduada para asegurar la reproducibilidad de las mediciones de la distancia de claudicación inicial y distancia de claudicación absoluta. Bueno, clase 2B, en determinadas poblaciones en las que no es posible organizar la prueba de esfuerzo en banda, las alternativas son la prueba de flexión plantar por cicloergómetro y la caminata, el test de caminata de 6 minutos. Y clase 3 no está indicada, digamos, para el monitoreo poblacional, screening o para el diagnóstico de enfermedad pediátrica, así como primer examen. Bien, en pacientes con insuficiencia cardíaca, habíamos hablado ya en la clase anterior cuáles eran las contraindicaciones para hacer esta prueba, y las contraindicaciones absolutas, recordar que son el IAM reciente, la angina inestable, las arritmias ventriculares severas no controladas, la hipotensión sintomática, la presencia de un trombo intracavitario móvil, y pacientes en realidad con bloqueo rama izquierda, en pacientes sin coronariografía. Las relativas hipertensión pulmonar severa, estenosis aórtica y cardiopatía apicárdica. Entonces, dentro de las absolutas, hay acá falta el tema de la insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Sí? Cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, es una de contraindicación absoluta para hacer la prueba. Entonces, ¿qué protocolos utilizamos en pacientes con enfermedad coronaria? Clase 1, pacientes con dolor precordial para diagnosticar enfermedad coronaria con probabilidad pre-test intermedia. Tenemos que usar el protocolo de Bruce y de Astram en bicicleta, o sea, el Bruce en banda y Astram en bicicleta. Y en los ancianos con baja capacidad funcional, el Bruce modificado o sea. Clase 2, pacientes con dolor precordial para diagnosticar enfermedad coronaria con probabilidad baja o alta, el Bruce en banda y Astram en bicicleta. Y en pacientes ancianos, usar, digamos, como en clase 1. ¿Sí? Bruce modificado, Sheffield, y Astram o historia de clase 3, pacientes con electrocardiograma basal alterado, por ejemplo, marcapaso o bloqueo con bicorrama izquierda, que es clase 3, digamos, usar la velocidad que no puede. Porque no nos va a ayudar a si ya tiene un bloqueo de rama izquierda, no nos va a ayudar mucho, no tenemos que buscar algún otro estudio de imagen. ¿Sí? Y los protocolos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Nivel clase 1 en pacientes con baja capacidad funcional, cuando hay que descartar la presencia de cardiopatía isquémica, o para el ingreso de un plan de rehabilitación cardiovascular, hay que usar el protocolo de Newton en banda o Stordale en bicicleta. Y para evaluación de pacientes para ser puestos en lista de trasplantes, hay que usar un test con medición de consumo directo de oxígeno con un protocolo de rampa. ¿Sí? Estos estudios donde miden el consumo directo de oxígeno son estudios que no se hacen en muchos lugares, se hacen en muy pocos lugares, son bien específicos, porque necesitan la aparatología en donde la máscara en donde el paciente y hay que medir el oxígeno que ingresa y el digamos, carbono que egresa, entonces
par de mediciones que son muy específicas y eso es un indicador para que clase 2, con un nivel de evidencia B, en pacientes con muy baja capacidad funcional, el usar el protocolo de Newton modificado o en banda o Astral modificado en bicicleta. También se puede usar para evaluación del pronóstico, de evaluación de pacientes en lista de espera para trasplantes, en donde hay que usar un test de medición de consumo de agua. Y clase 3 está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, como habíamos dicho. Los pacientes que tienen enfermedad valvular, pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia o estenosis mitral o insuficiencia y estenosis aórtica principalmente, son pacientes que muchas veces mandamos para hacer ergometría, principalmente para ver las síntomas, es decir, para ver si la gravedad de la lesión valvular tiene repercusión funcional, es decir, se producen síntomas y principalmente hay que medirlos durante el esfuerzo. Entonces, los protocolos que empleamos deben realizarse en forma lenta y progresiva, hay que vigilar el desarrollo de síntomas, hay que tener un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, hay que evaluar, digamos, la frecuencia, evaluando la respuesta cronotrópica y el segmento CT, controlar la respuesta de presión arterial cada minuto y continuar con los controles estrictos en la recuperación hasta el sexto o hasta que se nivele, digamos, el segmento CT si hay algo. Las indicaciones en estos pacientes tienen como finalidad poner en evidencia alteraciones valvulares subclínicas, pero de comportamiento hemodinámico significativo ante situaciones de ejercicio físico, reproducir y objetivar síntomas típicos o atípicos en individuos con discrepancia entre el área valvular y la capacidad funcional referida por los mismos, y aplicar el resultado de la prueba en la toma de decisiones en el paciente valvular, ¿sí? Principalmente si es un paciente con indicación quirúrgica o no. Los protocolos más empleados en los pacientes con buena capacidad funcional, asintomáticos y con valvulopatías caracterizados por el ecocardiograma como el leve, se puede emplear cualquier protocolo. Pero en aquellos pacientes con buena capacidad funcional, más valvulopatía severa por eco, por ecocardiografía, más síntomas atípicos, con capacidad funcional de difícil evaluación, deben ser sometidas, digamos, a pruebas lentas y progresivas. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo tenemos que detener la prueba? Ante la aparición de síntomas, cuando hay una respuesta normal de la tensión arterial, ya sea por falta de ascenso o por caída, cuando hay cambios en el segmento CT mayores a 1 milímetro, cuando la respuesta cronotrópica es exagerada o la presencia de arritmias supraventriculares o ventriculares, como duplas frecuentes, tripletas o taquicardias de fibrilación ventricular. Y al detener la prueba, continuar a muy baja carga, pedaleando, caminando por lo menos durante 2 minutos más. ¿Sí? Siempre recordar que en estos pacientes, principalmente los valvulares, no podemos detenerla, en ningún paciente podemos detener la prueba, además de los que pueden tener alteraciones hemodinámicas graves. Entonces siempre decirle al paciente que siga pedaleando o que siga caminando por lo menos al menos 2 minutos más, pero siempre es un poco más. Bueno, y hay pacientes que, digamos, discapacitados motores, pacientes con antecedentes de ACV, con pacientes hemipléjicos, secualizados,
que por ahí es necesario hacer prueba ergométrica porque también tienen riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y ahí se puede, digamos, conseguir en algunos centros bien especializados cicloergómetros de tren superior, ¿sí? La verdad que yo nunca vi, pero están descritos y se utilizan, que son estos, ¿sí? Pero la verdad que hay diferencias entre las ergometrías del tren superior y del tren inferior. La capacidad funcional máxima, el volumen de oxígeno y la ventilación minuto obtenida con los miembros superiores son un 30 a 50% menores que los obtenidos con los miembros inferiores. El umbral anaeróbico y el flujo de oxígeno son inferiores en la ergometría del tren superior. La frecuencia cardíaca máxima equivale al 70% de la obtenida con el tren inferior. Y para obtener la frecuencia cardíaca máxima teórica se hace, digamos, además de 220 menos la edad, por 0,6, ¿sí? Así se obtiene. Y la respuesta de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial generalmente es más precoz, el aumento. Ante la vasodilatación y la disminución de la resistencia periférica de los músculos activos, que es menor en el tren superior, y el efecto inverso de los músculos inactivos, mayores en el tren inferior, la presión arterial aumenta más ante iguales cargas, ¿sí? Porque, digamos, en estos pacientes lo que hace, digamos, mueven los brazos, entonces se produce un mayor aumento de la presión anticargas inversas. Los pacientes parapléjicos presentan vasoconstricción periférica por aumento del tono simpático por debajo de la lesión, lo que es un mayor lecho y menor retorno venoso, lo que provoca un menor volumen minuto para un mismo volumen de oxígeno dado durante el ejercicio en relación a pacientes normales, ¿sí? O sea que en realidad toda la fisiología en estos pacientes está invertida, ¿sí? Los motivos de detención de la prueba son los mismos que en la ergometría convencional y se utiliza una clase funcional ergométrica, está la clase 1, clase 1B, 2, clase 3 y 4, que son según los kilográmetros que tolera. Clase 1 digamos, va de lo mejor a lo peor, ¿sí? Clase 4 es muy baja capacidad funcional, ¿sí? Es como para que tengan una idea, ¿sí? Nadie le va a preguntar cuánto tolera un paciente con clase 2 a modo de información. ¿Cuáles son las indicaciones? Clase 1, pacientes de bajo o moderado riesgo clínico, en cualquier caso funcional, que presenten una evaluación de la función ventricular izquierda de bajo riesgo para evaluar la capacidad funcional del tren superior o con la selectividad o con alguna de las siguientes. La ubicación intermitente, con imposibilidad de hacer la prueba por banda o cicloergómetro, en pacientes con secuela de poliomielitis, parálisis cerebral, los pacientes que son amputados de miembros inferiores por causas vasculares, traumáticas u otras causas, mielomeningocele, mielitis transversa, paraplejias traumáticas, óticas o discales, apocifosis o escoliosis, y cualquier tipo de lesión de miembros inferiores que impide efectuar una ergometría convencional, ¿sí? Bueno, después los mismos que están englobados dentro de las ergometrías convencionales. ¿Cuáles son los criterios de riesgo de nuestros pacientes? De bajo riesgo, ANGOR o infradesnivel del ST horizontal o descendente mayor de 1 milímetro, con capacidad funcional superior a 175 kilográmetros o 180 watts,
y una frecuencia cardíaca superior al 85%. También infradesnivel del CT, en morfología lentamente ascendente, entre 1 y 2 milímetros, con una capacidad funcional mayor a 375 kilogrammetros y con una frecuencia cardíaca mayor a 110 latidos por minuto, sin la presencia de ángulo. Moderado riesgo, Angor con infradesnivel del ST, horizontal o descendente, con una carga entre 250 y 875 kilogrammetros, arritmia ventricular, no taquicardia ventricular, asociada con Angor de nivel del ST, con una carga entre 875 kilogrammetros, y caída de la presión arterial sistólica, asociada con evidencias de isquemia u alta capacidad sistólica. ¿Sí? Y riesgo alto, infradesnivel del ST, horizontal o descendente, mayor de 2 milímetros, y o Angor típico de baja capacidad funcional, ¿sí? Menor a 250 kilómetros. Caída de la presión arterial igual o mayor a 20 milímetros de mercurio, asociada a transfusiones sistémicas, arritmias ventriculares complejas, baja capacidad funcional, asociadas, digamos, con cambios en el ST y los Angor, aparición y cambios patológicos del ST en neumonías múltiples, supradesnivel del ST superior a 1 milímetro de variaciones sin secuela de infarto, y recuperación tardía, mayor a 6 minutos, de los cambios isquémicos del ST. Y estas son las, digamos, las alteraciones típicas de una ergometría de alto riesgo. ¿Sí? Y hay otra ergometría que se utiliza también en los pacientes hemipléjicos, que es brazo-pierna, que es con un sistema especial. Son también las mismas indicaciones de detención y la funcional ergométrica que la que vimos a la convencional. ¿Sí? Clase 1, las mismas que para las ergometrías convencionales en pacientes hemipléjicos con estrés isquémico o hemorrágico, por rotura vascular en hipertensión arterial, sin recurrencia en los últimos 6 meses. Es decir, pacientes que hayan tenido un estrés isquémico o hemorrágico de más de 6 meses, ¿sí? De evolución. Con hipertensión tratada y controlada, principalmente en estos pacientes con antecedentes de estrés isquémico o hemorrágico, porque tienen mayor riesgo, digamos, de cardiopatías isquémica. La clase 2, las mismas que para ergometrías convencionales, en pacientes hemipléjicos, y ACV hemorrágicos por rotura vascular y hipertensión arterial sin recurrencia a los 3 a 6 meses del episodio con hipertensión arterial tratada, controlada y estable. Generalmente lo más frecuente de los ACV hemorrágicos son los chicos de hipertensión. Entonces, para que un paciente vaya y haga una prueba de esfuerzo, la presión arterial tiene que estar bien controlada, ¿sí? Por el riesgo de esos pacientes que aumenten mucho la presión arterial y tengan alguna presión. ¿Sí? Y clase 3, las mismas que para las ergometrías convencionales, y los ACV hemorrágicos por aneurismas, malformaciones arteriovenosas, de causas tumorales, o por diátesis hemorrágica, arteritis, encefalopatía amiloide. En esto, en realidad, clase 3 está muy poco, digamos, recomendado. ¿Sí? Principalmente eso. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe, de 10. Sí, profe. Vamos a pasar a la segunda parte. Que son los pacientes gástricos, ¿sí?
En estos pacientes es importante, digamos, principalmente para el control y seguimiento de los pacientes, ¿sí? Porque el diagnóstico en realidad se hace por serología, ¿sí? Con la serología diagnosticamos el SAD, pero la ergometría nos sirve principalmente para ver las alteraciones digamos, posibles que pueda tener el paciente, principalmente arritmias, ¿sí? Entonces, clase 1, todos los pacientes con serología positiva para Chagas, está recomendado, con cinta o cicloergómetro, con monitoreo permanente y registro electrocardiográfico. El protocolo que vamos a utilizar son cargas progresivas de Newton o equivalentes, digamos, si desconocemos la capacidad funcional del paciente. Y frente a un paciente chagásico sin evidencia clínica de compromiso cardíaco, utilizamos un protocolo un poco más agresivo como el tipo BRU o equivalente, ¿sí? Tal como se emplea, digamos, en personas entrenadas. Hay que investigar la detección de trastornos de conducción intraesfuerzo, es decir, si hay alteraciones auriculoventriculares o intraventriculares, y en el periodo de recuperación, la detección de arritmias, para determinar la capacidad funcional del paciente, para investigar el cronotrópico y el cronotropismo y para ver el comportamiento de la presión arterial. Clase 2, en los pacientes con miocardiopatía dilatada tipo B, clase funcional 2-3, para valorar la tolerancia al esfuerzo y las diferentes terapéuticas, digamos, establecidas. En el caso de arritmias ventriculares, como taquicardia ventricular o bloqueo AB, para evaluar el tratamiento. Y clase 3, es decir, muy poco recomendado, el paciente con miocardiopatía dilatada, avanzada, en clase funcional 4. Clase funcional 4 es cuando ya tienen disnea en reposo, o sea, que es un paciente que ya tiene un grado de imposibilidad funcional debido a la enfermedad, ¿sí? O sea, que en estos pacientes es poco recomendable. Con arritmias o trastornos de la conducción en reposo con alto riesgo ergométrico, pudiendo padecer signos de insuficiencia cardíaca y descompensación durante el periodo de esfuerzo, o arritmias malignas. O sea, que en estos pacientes no están casi lo mismo. Y los pacientes con bloqueo AB de tercer grado y marcapaso definitivo en el que en los pacientes con hipertensión arterial, recordar que la hipertensión se asocia con mayor mortalidad y mayor prevalencia de eventos cardiovasculares, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, el infarto, la esquina del pecho, la claudicación, los accidentes cerebrovasculares. La medición dinámica se ha propuesto para evaluar la respuesta de individuos hipertensos o el riesgo de enfermedad. Y la respuesta presora al ejercicio podría tener un valor para que en el futuro un porcentaje de pacientes desarrolle hipertensión. Es decir, que si hay una respuesta hipertensiva durante la prueba de esfuerzo, pero el paciente igual de hipertenso, tiene un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, ¿sí? En el futuro. La significancia, digamos, para evaluar el daño orgánico es discutida. Menos evidencia hay para identificar daño de órgano subclínico y diagnóstico de hipertensión arterial de guardapolvo y hipertensión arterial, hipertensión enmascarada, ¿sí? Eso es un dilema en muchos pacientes cuando tienen hipertensión por guardapolvo blanco y hipertensión enmascarada, ¿sí? Como predictor de eventos cardiovasculares y muertes
las respuestas exageradas de la presión arterial sistólica dentro de los 6 minutos en un seguimiento de 21 años, o sea, se ha visto esto, en un predictor de eventos cardiovasculares. La prueba de esfuerzo podría proveer una información adicional en aquellos sujetos con hipertensión leve en ausencia de otros factores de riesgo y o daño de órganos. Y en las respuestas anormales considerar factores que determinen su gravedad, es decir, precocidad de la aparición de la hipertensión, si hay un agravamiento, digamos, con la carga, si hay un retardo a llegar a lo basal en la recuperación, o a mayores alteraciones durante la misma y la repetitividad de las alternativas. ¿Sí? Bueno, otra población que tenemos son las mujeres. La primera causa de muerte en la mujer a nivel global es la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Aunque se hable más de los hombres que tienen enfermedad cardiovascular, pero las mujeres el riesgo también está aumentando cada vez más. La sensibilidad del test en general ronda el 60-70% para el análisis de la depresión del ST. Si bien los valores de sensibilidad son menores, digamos que para los hombres, la prueba ergométrica en la mujer tiene la misma utilidad pronóstica y diagnóstica. ¿Sí? O sea que la sensibilidad de la ergometría para las mujeres es menor que la sensibilidad de la prueba ergométrica de los hombres. ¿Sí? Pero el valor pronóstico y diagnóstico es el mismo. Las indicaciones para su realización son las mismas que en los hombres. En el embarazo, en las mujeres embarazadas sanas no es una contraindicación, pero aporta escasos datos en términos de riesgo cardiovascular. ¿Sí? O sea que mujeres sanas embarazadas no le vamos a hacer una ergometría. Sí, en algunos casos podemos, si uno sospecha, podemos definir la vía de finalización del embarazo. ¿Sí? Una de estas pacientes que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular. Y en realidad, en estas pacientes, debido a las técnicas de fertilización, que cada vez más permiten el embarazo de mujeres añosas, y que pueden llegar a tener riesgo de enfermedad cardíaca, hipertensión, la realización de un test ergométrico puede tener un valor en la evaluación, digamos, preconcepcional de pacientes con cardiopatía. ¿Sí? La realización de una ergometría para definir la tolerancia al esfuerzo y la respuesta del gasto cardíaco frente al estrés tendría, digamos, un valor potencial en el estudio previo a la gestación planificada. ¿Sí? Y en las pacientes embarazadas con hipertensión arterial, en especial en aquellos vinculados al embarazo, la ergometría puede llegar a ser perjudicial. O sea que en estos pacientes no estaría indicado. En los pacientes gerontes, los adultos mayores son aquellas personas mayores de 75 años o entre los 60 y 74 años de edad, digamos, con patología crónica o limitación física, que impida movimientos, limite la capacidad funcional o el performance. En este grupo etario existen diferencias entre la edad cronológica y biológica, por lo que las pruebas han de ser individualizadas para optimizar sus resultados y conclusiones. Y bueno, la edad tiene un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular en los hombres mayores de 45 años y en las mujeres mayores a 55 años. La selección del modo de ejercicio para la ergometría, tanto bicicleta o cinta, se debe hacer considerando sus beneficios o perjuicios de cada uno. ¿Sí? Eso ya lo habíamos hablado.
La bicicleta, digamos, es mejor si se tienen dificultades, digamos, para caminar, para mantener el equilibrio o la coordinación. El electrocardiograma es más estable, pero deben estar, digamos, familiarizadas con este método, cansa más y eleva más la presión arterial. Y en la banda sin fin se ejerce un estrés mayor por el sistema cardiovascular, porque se utilizan más masas musculares y por ahí las personas están más utilizadas con el tema de coordinación. Bueno, ya habíamos hablado que el protocolo de Bruce en cita es más utilizado. Hay algún grupo poblacional que se prefiere el protocolo de Newton o Bell, donde los incrementos entre etapas son de 1 mes, o sea, para alguna población, digamos, de pacientes mayores con menor capacidad funcional. Y la bicicleta por ahí es un poco más preferible, digamos, en personas con problemas en el equilibrio, con poca coordinación, con dificultad visual, con problemas en la marcha, problemas en el pie de la silla. Y los incrementos de carga pueden ser hasta 10 o 15 watts por kilo. También les puede tocar hacer ergometría en los niños y se utiliza para evaluación, tanto de niños sanos como de afecciones cardiológicas. Permite conocer la capacidad física o funcional para estimar el consumo de oxígeno y estudiar variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, que son elementos fundamentales para la interpretación, digamos, de la cosa. ¿Qué indicaciones tenemos? Podemos tener indicaciones síntomas inespecíficos, palpitaciones, disminuciones, frecuencias físicas, síncope, cianosis, síntomas aparentes, para la evaluación de la capacidad funcional en niños sanos, deportistas, pre- y post-cirugía cardíaca, para la evaluación del comportamiento de la presión arterial durante el esfuerzo, para el diagnóstico y tratamiento, en arritmias, para la detección y seguimiento y tratamiento, en pacientes con valvulopatía, en el seguimiento clínico como el pre- y postquirúrgico, en cardiopatías congénitas, cianótica o acianótica, en otras miocardiopatías, principalmente miocardiopatías hipertróficas, y en enfermedades como la diabetes, el lupus o enfermedades crónicas. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Síntomas como mareo, fiebre, cefalea, fiebre reumática en actividad, enfermedades infecciosas, crisis asmáticas también, arritmias graves en reposo o bloqueo de vehículos ventriculares de alto grado con bradicardia específica. Bueno, ¿qué instrumental, digamos, específico tenemos que tener para esta población pediátrica? Tener electrodos pediátricos, tensiómetros con diferentes manguitos pediátricos, balanza y el altímetro, ¿sí? Porque la superficie corporal están, los valores de presión, digamos, están percentilados según ella, y un equipo completo, obviamente, de reanimación cardiopulmonar que incluya materiales ¿Cuál es qué utilizamos? Vamos a utilizar el cicloergómetro o también la banda deslizante o treadmill. En el cicloergómetro, el paciente debe medir de 1.3 más de 1,30 m, está más de centímetros, entre 1,30 m, para alcanzar los pedales de la bicicleta.
debe estar familiarizado con el uso de la misma. Y en el escaso desarrollo muscular de los niños produce agotamiento precoz sin haber alcanzado la frecuencia máxima esperada. Y como no es un trabajo impuesto, por eso no es tan conveniente para ser utilizado en niños. En cambio, las cintas o bandas deslizantes es un método mejor para ser utilizado en pediatría, ya que la marcha es una actividad visual que se puede realizar a partir de los 3 años, cuando el nivel de maduración neuromuscular lo permite. ¿Qué protocolos tenemos? El protocolo de Bruce, es usado ampliamente en pediatría, igual que digamos, se lleva a cabo igual que en el adulto. Y hay un protocolo que es del Hospital de Niños Gutiérrez, que busca representar mejor el tipo de actividad que realizan los niños, es decir, carreras cortas, y dado que el tiempo de atención de los niños es más corto que el de los adultos, se han desarrollado protocolos de trabajo de 7 minutos de duración y 3 minutos de recuperación. Estos protocolos son denominados ABC y establecen como punto de corte la tasa y el grado de entrenamiento de los pacientes. Constan de una entrada en calor de 6 minutos y una carrera corta de 1 minuto y medio, durante los primeros 6 minutos a una velocidad constante y diferente para cada protocolo. Se eleva la pendiente y se comienza en el 0%, aumentando 4% por etapa hasta alcanzar un 20% en los 6 minutos. Y esto es como para que sepan que hay otros protocolos que se utilizan y este del Hospital de Niños que se utiliza. Bueno, la interpretación de los resultados. En realidad los resultados buscan analizar la capacidad funcional, la evolución de la frecuencia cardíaca, el comportamiento de la presión arterial durante el esfuerzo, y en algunos pacientes la superometría, los signos y síntomas, las alteraciones del ritmo y del electrocardiograma y la cardiopatía de base y la respuesta al tratamiento. ¿Sí? Son todas variables que tenemos que ir viendo, depende del motivo por el cual se hace el estudio. Bueno, hay diferencias en el comportamiento del corazón entre el esfuerzo en el niño y en el adulto. Principalmente se deben a las diferencias fisiológicas en las etapas del crecimiento y el desarrollo del niño. Durante el crecimiento hay un aumento del consumo de oxígeno, del gasto cardíaco y de la capacidad del esfuerzo. El volumen minuto de un niño es menor que el del adulto y está compensado por una mayor diferencia arteriovenosa. El volumen sistólico es más bajo y la frecuencia cardíaca generalmente es más alta. ¿Sí? La capacidad funcional va variando con la edad y el crecimiento, lo mismo que la presión arterial. En cambio, la frecuencia cardíaca máxima y el esfuerzo constante, mientras que los adultos tienden a disminuir con los años. La presión arterial sistólica en reposo tiene relación directa con la superficie corporal y con la edad, y durante el esfuerzo aumenta en cada etapa entre 3 y 8 milímetros de mercurio, y esto en el adulto se considera una insuficiencia inotrópica. Recuerden que en el adulto aumenta más o menos 10 milímetros de mercurio, o sea que en el niño aumenta mucho. El desnivel del ST en el niño es poco frecuente, ya que la enfermedad coronaria es una rareza, salvo que haya alguna anomalía en la implantación de la arteria coronaria izquierda y en la enfermedad de Kawasaki, que son enfermedades, digamos, de las arterias. El aumento exagerado de la frecuencia cardíaca, igual que en el adulto, puede darse a falta de entrenamiento, por aumento de las catecolaminas e insuficiencia cardíaca. Y la incapacidad para incrementar la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo o no llegar a la máxima prevista, salvo en los atletas, puede tener varias causas. Efectos farmacológicos, hipertonía vagal, enfermedad del nódulo sinusal y cardiopatía cianótica operadas.
Y en el niño y en el adulto, la caída de la presión arterial en el intraesfuerzo evidencia compromiso de la función ventricular. La falta del incremento de la presión arterial, el descenso del intraesfuerzo o la hipertensión arterial en el posesfuerzo se denomina el comportamiento paradojal de la presión arterial. Bien. Y por último, en los pacientes deportistas, la prueba ergométrica puede ofrecer información valiosa para conocer el estado del deportista, en lo referente, digamos, a la actitud cardiovascular y las limitaciones. Permite conocer los efectos relacionados a la performance deportiva, principalmente en los deportes de alta demanda del sistema aeróbico, y también puede utilizarse para la planificación y seguimiento del entrenamiento. El informe final de la prueba ergométrica de un deportista debe completarse, digamos, contemplarse si la misma evidencia alguna patología y potenciales límites para la práctica deportiva. ¿Sí? El ergómetro que utilizamos tiene que ser lo más representativo, digamos, a la realidad del atleta, digamos, al deporte que él realiza, y el informe final se debe especificar las características del ergómetro por el que se realizó la prueba. ¿Sí? El protocolo debe ser detallado de manera clara en lo referente a la creación de la prueba, la carga de trabajo, la evolución de cada variable medida en cada etapa. Es importante que el protocolo reproduzca de la forma más cercana posible la exigencia que el deportista es sometido a su actividad, como dijimos, y hay que conocer la adaptación y la cooperación del atleta de la prueba, el entrenamiento en las últimas 48 horas, así como también síntomas que eventualmente la atleta, digamos, recibe. Y obviamente informar si el ejercicio fue máximo o submáximo. La frecuencia cardíaca máxima, el conocimiento de la frecuencia cardíaca máxima del test, nos informa si el atleta se alcanzó su máxima exigencia cardiovascular, y es útil para la prescripción y monitoreo del entrenamiento. La frecuencia cardíaca umbral se refiere al valor de la frecuencia cardíaca cuando se alcanza el umbral anaeróbico y se utiliza en la prescripción de las cargas de entrenamiento. Y la recuperación de la frecuencia cardíaca, este dato tiene valor en la valoración del estado aeróbico del paciente y del progreso del desarrollo de esta cualidad. Un descenso entre 20 y 25 latidos en el primer minuto de recuperación es considerado, digamos, como digamos, como la falta de descenso de la frecuencia cardíaca en el primer minuto se asocia a un mayor riesgo de evento cardiovascular. ¿Sí? Y se debe informar el valor de frecuencia cardíaca hasta el 5 minutos de recuperación. Bueno, los protocolos que se utilizan en diferentes deportes. En los deportes cíclicos, predominantemente aeróbicos, son aquellos que repiten los ciclos de movimiento en forma sistemática, permiten ser más predecibles en el test de consumo máximo de oxígeno. Y en los deportes acíclicos, la combinación de diferentes porcentajes de ambos sistemas, aeróbicos y anaeróbicos, pertenecen a la mayoría de los deportes de conjunto y de lucha. Los test de consumo de oxígeno máximo son variables dependiendo del tipo de juego, digamos, y del juego. La clase 2, en los casos de pacientes que presentan factores de riesgo o en casos de prevención secundaria de desastres funcionales más de 7 meses, hay que utilizar el protocolo de bus en banda o hasta en bicicleta. Y en los casos de prevención secundaria con baja capacidad funcional, con capacidad inferior a 7 meses, hay que usar el CRUS modificado o ACA modificado.
Y clase 3 corresponde a los pacientes en el examen de salud teniendo una capacidad inferior a 4. Bueno, chicos, y ahí terminamos. Bien, profe. Ok, profe. Ahí estaba viendo que dejó la actividad, ¿no? ¿Cómo? Ahí estaba viendo que dejó la actividad para hacer, ¿no? Sí, sí la dejé. Bien. Esta es como bastante teórica y bastante larga, pero tienen los conceptos, digamos, las cosas un poco más, qué indicaciones de cada población especial y nada más, ¿sí? Es como para que tengan un pantallazo, pero la idea, digamos, es que seamos prácticos, ¿sí? Bien. Me iba a preguntar, ¿alguna duda con la tarea de la semana pasada, Marianela? Eso te quería preguntar. No, profe. No, ninguna. Pero me entendiste el tema de, porque ahí pusiste en el electrobasal, me lo describiste al segundo caso como bloqueo de rama herciana. ¿Te acordás? Sí, lo estuve viendo y sí, la verdad que no, no sé qué habré visto, pero entendí su corrección. ¿Entendiste? Sí, Bien. sí. Bien, porque ese es uno de los casos comunes que van a encontrar en que aparezca bloqueo completo de rama izquierda, digamos, dependiente de la frecuencia. Si aumenta la frecuencia cardíaca y se produce un bloqueo completo de rama izquierda intermitente. Entonces, cuando aparece eso, la prueba ergométrica no es diagnóstica. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda? No, profe, Hay ninguna. 3 casos para la semana que viene. Tienen un punto extra si lo hacen todos bien. Con ustedes tienen muy buena nota conceptual, así que yo creo que ustedes van a promocionar la materia. Eh, Nada, quiero que lo vean bien y lo respondan, analicen todo bien y hagan un informe de cada uno. Pero bien, vean, principalmente tiene el electrobasal. Quiero que me describan el electrobasal, porque con este me habían puesto ritmos sinusales, pero hay que decidir si es normal, si es un ritmo sinusal normal o si es un trazado normal, lo tienen que poner, ¿sí? O si tiene un Bueno, trastorno de la Sí. representación, o si tiene un ritmo de base, no sé, fibrilación auricular, lo tienen que poner, ¿sí? bien. Y cuando ponen la prueba, por ejemplo, paciente cuando hacen por detenido por agotamiento o dolor precordial, a los cuantos MERS que una gota. Principalmente si es una operación máxima, interviniendo máxima, y la causa de la detención y a los cuantos MERS. ¿Sí? Eso es importante también. Ok. Y después describir bien el tema del nunca de nivel, a los cuantos oscilográmetros se produce. Y eso también es importante. Y si persiste o no en recuperación. ¿Sí? O con recuperación total con normalización del FC en recuperación, o que persiste el infra del nivel en recuperación. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. No. En cuanto a los otros, las otras materias, ¿cómo vienen? Todavía no están con parciales, ¿no es cierto? No, son los parciales prácticamente casi a fines de junio. Junio, sí, bueno, están todos los parciales juntos, me parece. Sí, generalmente andan Sí. casi la mayoría en la misma fecha. Bueno, bueno, chicas, entonces vayan estudiando así, no se les junta tanto.
Bueno, así ya aprovechan y pueden promocionar la materia que viene muy bien. ¿Sí? Así que la idea es principalmente que sea práctico en parcial. ¿Sí? Bueno, Bueno, profe. Bueno, chicas, entonces nos vemos la semana que viene. nos vemos, profe. Saludos. Bueno, profe, buena semana. Chau, chau. Chao, chao, chao.